Una Corte Federal de Comercio de los Estados Unidos determinó que el presidente Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles, por lo que suspendió las tarifas recíprocas que anunció el 2 de abril pasado, al mismo tiempo que su asesor Elon Musk renunció a sus funciones dentro de la administración Trump. En la Casa Blanca, en la administración Trump, comenzaron ya desde hace un tiempo los problemas, las contradicciones, los choques del propio presidente con el Poder Judicial, que allá sí tiene márgenes de autonomía, y con sus propios colaboradores. Un tribunal federal de comercio dio revés a los aranceles de Donald Trump. Se trata del fallo de un panel de 3 jueces que prohíbe al presidente de Estados Unidos imponer aranceles generalizados al amparo de una ley de poderes de emergencia. Esto ocurre luego de que se interpusieron varias demandas en las que se argumenta que Trump excedió su autoridad, dejando la política comercial de Estados Unidos dependiente de sus caprichos y desatando el caos económico. Y es que los demandantes argumentan que la ley de poderes económicos de emergencia internacional de 1977 no autoriza el uso de aranceles. La orden del Tribunal Comercial paraliza los aranceles del 30% que Trump impuso a China, así como los impuestos del 25% sobre algunos bienes importados de México y Canadá, y los aranceles universales del 10% sobre la mayoría de los bienes que entran a Estados Unidos, los llamados aranceles recíprocos, impuestos a principios de abril y que provocaron caídas en los mercados bursátiles por varios días. Sin embargo, permanecen los aranceles del 25% sobre automóviles, piezas de autos, acero o aluminio que estaban sujetos a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una ley diferente a la que Trump citó para sus acciones comerciales más amplias. La noticia de este miércoles se vio reflejada en las bolsas de valores. El Dow Jones ganó 1.1%, el Standard & Poor's 500 subió 1.4% y el Nasdaq 1.6%. En medio de este fallo, Elon Musk abandonó la administración de Donald Trump. El multimillonario, que se desempeñaba como empleado especial del presidente y hacía parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció su salida a través de la red social X. Su partida ocurre un día después de cuestionar el proyecto presupuestario que impulsa el gobierno en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, a ver cómo toman, no queda claro todavía qué es lo que ocurrirá a la Casa Blanca esta decisión judicial. Yo creo que evidentemente va a terminar llegando hasta la Suprema Corte. Lo que sucede es que ¿qué harán? ¿Qué haremos, incluyéndonos como país, los socios comerciales de los Estados Unidos? Los empresarios, ¿habrá aranceles, no habrán aranceles? ¿Los pagarán, no los pagarán? Habíamos dicho ya, no solamente nosotros, todos los analistas, sobre todo financieros, económicos, comerciales, que la política de aranceles como estaba planteada iba a generar un caos en el comercio mundial y en el propio gobierno estadounidense. Pues bueno, eso es lo que está ocurriendo. A ver cuál va a ser la respuesta el día de mañana del propio Donald Trump. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, vamos a dejar los aranceles a Donald Trump y vamos a un tema delicadísimo que va directamente a la seguridad nacional, ni siquiera a la pública, a la seguridad nacional de nuestro país. 8 militares murieron el día de hoy en un ataque con explosivos y minas terrestres, en una emboscada, luego de un combate con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera entre Michoacán y Jalisco, en la localidad de Santa María del Oro. 8 militares es el ataque más violento que se ha generado contra militares en lo que va de este sexenio. Y es un punto más en la escalada de violencia del cártel Jalisco contra las fuerzas de seguridad, sobre todo en esa zona. Es una escalada que está adoptando formas militares que no conocíamos
que no conocíamos en la lucha contra los grupos criminales. Hemos dicho muchas veces que Michoacán de alguna forma es una suerte de laboratorio de los grupos criminales sobre lo que van a hacer en otros lugares, en otras circunstancias, en el resto del país. Hoy lo sigue siendo. Y este tipo de violencia terrible contra los militares, 8 militares muertos en una emboscada, debe tener algún tipo de respuesta a ese nivel. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no es un ataque, no es un tema de seguridad pública. Termina siendo un ataque contra las fuerzas militares con explosivos y explosivos de estas características, termina siendo un tema de seguridad nacional. Por cierto, alguien podrá seguir pensando que estas organizaciones criminales no deben ser declaradas como terroristas. Aumentó a 8 el número de militares muertos por la explosión de una mina terrestre en la comunidad de Santa María del Oro, Jalisco. Fue este martes cuando elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional realizaban labores de reconocimiento como parte de los operativos contra el crimen organizado. Parte del comando tomó un camino secundario y al pasar por una brecha en el vértice que hacen los municipios de Santa María del Oro en Jalisco y Los Reyes y Cotija en Michoacán, sicarios activaron un artefacto explosivo. En un inicio se informó que 2 oficiales y 4 elementos de tropa fallecieron en la explosión. Este miércoles se informó que la cifra subió a 8 debido a que 2 heridos murieron en el Hospital Militar de Apatzingán. La acción es calificada por las Fuerzas Armadas como una de las agresiones más letales de los últimos meses. De acuerdo con los reportes, desde el sábado incrementaron los operativos para desmantelar un centro de operaciones y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Medios locales indican que los elementos de la Guardia Nacional ingresaron por el municipio de Jilotlán hasta llegar a Santa María del Oro, donde se enfrentaron con sicarios. Y cuando el convoy circulaba sobre una brecha que comunica las localidades de Las Pilas y Las Mesas, el grupo delictivo hizo estallar la mina. Posteriormente, las autoridades reforzaron su presencia con operativos terrestres y aéreos para localizar a los responsables. Más tarde, 2 integrantes de una célula delictiva del cártel Jalisco fueron detenidos en Cotija. A estos sujetos les aseguraron armas largas, cartuchos, municiones y droga. La franja limítrofe entre Michoacán y Jalisco ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales contra las fuerzas de seguridad. En esa región operan células del cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos que disputan el control territorial. Debido a esta pelea, los ataques con explosivos y emboscadas son constantes en el territorio, considerado estratégico para el tráfico de drogas y armas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esta es una verdadera escalada de los enfrentamientos del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad federales y particularmente contra el ejército mexicano, con un punto adicional. Estos soldados, estos oficiales, como los soldados, oficiales, marinos, policías que son asesinados, tienen que tener el reconocimiento público, tienen que tener el reconocimiento del gobierno, se les deben rendir honores, porque estos sí son hombres y mujeres muertos en el cumplimiento de su deber. A veces, en muchas ocasiones, desde lo más alto del Estado hasta lo más bajo de la sociedad, se olvida. Y uno más se suma a la lista de los testigos protegidos de los Estados Unidos, el Minilic, el hijo de Damaso López, que ya había estado en libertad condicional y trabajando con la DEA, volvió a ser detenido hace algunos meses y ahora ya firmó él también un acuerdo de culpabilidad y él también se convirtió en testigo protegido. Es Damaso López Serrano, conocido como el Minilic, quien por segunda ocasión obtuvo un trato con las autoridades estadounidenses. Para ello, esta vez se declaró culpable de conspirar para distribuir grandes cantidades de fentanilo en la Unión Americana. Podría obtener una condena de entre 15 a 30 años. Además, aceptó colaborar con las autoridades. A cambio, el Minilic recibirá beneficios que se otorgan en el programa de testigos protegidos, como la reducción de condena, libertad condicional o una nueva identidad fuera del mundo del narcotráfico.
La primera vez que el Minilic enfrentó a la justicia estadounidense ocurrió en julio de 2017, cuando se entregó ante la DEA por la garita de Calexico, California. En esa ocasión señaló que temía por su vida, la de su padre Dámaso López Núñez, el licenciado, y su familia debido a que huía de la guerra que enfrentaba contra los Chapitos, a quienes traicionó tras la última detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia lo calificó en ese entonces como el narcotraficante mexicano de mayor rango que se había entregado. En ese 2017, el Minilic obtuvo un trato con la Fiscalía estadounidense y un año después se declaró culpable de traficar cocaína y metanfetamina. A cambio, obtuvo el primer trato con el gobierno de Estados Unidos. Cooperó con el Departamento de Justicia proporcionando información sobre las actividades delictivas del cártel de Sinaloa, principalmente de los Chapitos, y testificó en juicios contra miembros de la organización. Para 2022, López Serrano fue sentenciado a 72 meses de prisión y un año después obtuvo libertad condicional, pero no fue deportado a México, donde es señalado de ser el responsable del asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido en mayo de 2017. Incluso la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra en 2020 por ese crimen. Pero López Serrano no fue arrestado hasta diciembre del 2024 en el estado de Virginia, Estados Unidos. Esa vez acusado de participar desde septiembre del mismo año en la distribución de fentanilo. Bueno, ahí está uno más, el Minilic, vaya que tiene procesos en México, incluyendo el asesinato de Javier Valdés. Se convierte en testigo protegido y va a volver a quedar en libertad. Cuando se habla de la penetración internacional de los cárteles mexicanos, no se termina de apreciar correctamente toda su dimensión. Hoy fue detenida por la Europol, la policía europea, en una investigación encabezada por la policía francesa, una red de tráfico de drogas sintéticas que era controlada por el cártel de Sinaloa y que operaba en Francia, Bélgica, España, Países Bajos y Nueva Zelanda. Hubo 16 detenidos, incluyendo un méxico-americano que asesoraba la operación de esa red criminal. La Gendarmería de Francia, con el apoyo de Europol, desmanteló una red de tráfico de drogas sintéticas relacionada con el cártel de Sinaloa. Tenía operaciones en Bélgica, España, Países Bajos y Nueva Zelanda. De acuerdo con el informe, 16 personas fueron detenidas en operativos simultáneos realizados el pasado 19 de mayo en Francia y Bélgica. Entre los capturados está un hombre mexicoamericano quien proporcionaba asesoramiento, mientras que un argelino y un francés son señalados de ser los líderes de la red, que utilizaban precursores químicos provenientes de China. Eran instruidos por el cártel de Sinaloa para el apoyo logístico y conocimiento técnico. Esta operación se dio luego de la detención de 2 ciudadanos franceses a quienes les incautaron 216 kilos de cristal en junio de 2024. Ya en 2022, un informe de Europol y la DEA daban cuenta de la creciente colaboración de los cárteles mexicanos y las redes delictivas en Europa, que son entrenados para montar laboratorios clandestinos y cocinar metanfetaminas y cocaína. En un nuevo informe de este año, Europol advierte que esta relación entre cárteles mexicanos y grupos criminales en Europa se expande a zonas urbanizadas, abasteciendo tanto el mercado local como el mundial. Impulsado por las altas ganancias, un comercio que se caracteriza por la competencia violenta, la corrupción y la infiltración de redes criminales en las estructuras comerciales legales. El operativo en Francia es parte de las investigaciones que siguen en curso y con la que esperan más incautaciones y detenciones. Bueno, mientras eso ocurría en Europa, en México fueron liberados 2 de los principales detenidos por operar una vivienda, un terreno donde se descubrió hace 2 años la mayor fosa común que se ha encontrado en Guanajuato, en la ciudad de Salvatierra. Había ahí restos de 80 personas y era un lugar controlado por el cártel Santa Rosa de Lima. Pero 2 años después, los responsables ya están en libertad, ya están en las calles y han regresado, dicen, a sus actividades criminales. Esta es la historia. A casi 5 años del hallazgo de la fosa clandestina más grande en el país, en Salvatierra, Guanajuato, una jueza ordenó la liberación de integrantes involucrados en el caso. Fue en enero de este año que una resolución de la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador
de la Cuarta Sala del Tribunal del Estado de Guanajuato suspendió la orden de aprehensión en contra de los imputados. Se trata de Carlos Manuel Calderón Cardoso y de Julio César Zamudio Villagómez, quienes según las investigaciones habrían sido parte del grupo criminal que operaba en la zona, el Cártel de Santa Rosa de Lima. A finales de octubre de 2020 fue localizada la fosa clandestina en un predio de 600 metros cuadrados del barrio de San Juan en el municipio de Salvatierra. Ahí las autoridades recuperaron 60 cuerpos tras realizar 65 excavaciones en el terreno. Sin embargo, la historia que desencadenó este caso inició con la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, conocida como Lupita, una joven profesora de Salvatierra que fue secuestrada el 29 de febrero de 2020 al salir de su casa. Su madre, la maestra María del Tránsito Piña, recibió en marzo de ese año una llamada anónima que marcaría su vida. A su hija se la llevó el grillo y el chore. Los padres de Guadalupe, junto con su hijo, comenzaron su búsqueda, lo que llevó a la localización de la fosa. Sin embargo, fue a raíz de los hallazgos presentados que el 29 de mayo de 2021, Francisco Javier, hermano de Guadalupe, fue asesinado. Fue hasta que inició el juicio en 2023 que la Fiscalía Local señaló que César Enrique Pérez Alvarado, alias El Grillo, vecino de la familia Barajas Piña, junto a otras 3 personas, entre ellas Socorro Alejandro Jaime Leiva, alias El Chore, habrían sido los responsables de la desaparición de Lupita. Según las investigaciones, todos estarían ligados al Cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, ahora están libres. Será la magistrada federal que revise el caso, Luz Elba de la Torre Orozco, la que podría revocar la suspensión a una orden de aprehensión contra los involucrados. Bueno, otro caso más de impunidad. Hoy terminan las campañas en Veracruz, en Durango, donde el domingo habrá elecciones municipales, pero también concluye hoy la caótica campaña, confusa campaña para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Concluyen este miércoles las campañas de uno de los procesos más enredados y cuestionados en la historia de México. El 1 de junio los mexicanos podrán asistir a las urnas que serán instaladas sin rigor alguno, sin certeza de quiénes son los candidatos, cómo se votará y cómo se contará los votos. En todos lados aparecen folletos, trípticos o cuadernillos para inducir el voto. Y mientras miles de estos acordeones que indican por quién votar se han repartido desde la semana pasada, el Consejo General del INE acordó que este jueves discutirá un proyecto donde ordena abstenerse de producir y distribuir folletos que puedan inducir al voto de la elección judicial. Pero también llegan mensajes por WhatsApp donde se indica quiénes son los amigos del magisterio en la alcaldía Gustavo Amadero, por quienes los maestros de esa demarcación deberán votar. En total son 881 cargos. Hablamos de 9 ministros de la Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Pero también habrá elecciones en Veracruz y Durango, donde se elegirán 1,458 cargos. En Durango están en disputa 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías. Mientras que en Veracruz están en juego 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías. En esta entidad, pese a la inseguridad y violencia, la gobernadora Rocío Nale informó que habrá un despliegue de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública en todo el territorio. La mandataria reconoció que fueron campañas de miedo, de zozobra y tenebrosas, pero el pueblo de Veracruz saldrá a votar en forma democrática, libre y segura. La veda electoral inicia este jueves, 3 días antes de la jornada electoral. Bueno, hemos estado muy atentos a todo el tema de la elección del Poder Judicial, pero hay que ponerle atención a lo que ocurre o lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Veracruz. Como decía la gobernadora, como reconoce la gobernadora, fueron campañas de zozobra, de miedo, de violencia. Y la violencia se dio básicamente con los grupos criminales, por supuesto, pero es una violencia entre grupos de Morena, que son los que tienen un control casi absoluto de ese estado desde que los Yunes se fueron a Morena. Hay muchas divisiones internas.
muchas divisiones internas dentro de Morena. Está la lucha, la división profunda que hay entre la gobernadora Rocío Nale y el ex gobernador Cuitláhuac García, la lucha de Rocío Nale contra los Yunes, que hay unas diferencias enormes, y de el propio exgobernador también contra los Yunes, una lucha que ha trascendido a los medios en muchos ámbitos. Está el factor del líder del Senado, Adán Augusto López, que está apoyando Adán Augusto a los Yunes Linares. Tienen un proyecto de ir construyendo una candidatura a gobernador con Yunes Linares cuando termine Rocío Nale su encargo. Es algo que la mayoría de Morena, o por lo menos los grupos tradicionales de Morena rechazan, pero es un grupo de poder indudablemente importante y son a los que hay que agradecerle, póngale usted todas las comillas que quieran, con sus traiciones políticas, la reforma judicial y la elección que vamos a vivir el próximo domingo. Están además las investigaciones que realiza la gobernadora Nale contra su antecesor, Cuitláhuac García, que tiene un cargo ahora en las áreas de energía, en las áreas de gas del gobierno federal. Hay una posición asumida ya de la presidenta Sheinbaum en favor de Cuitláhuac, que no quiere que lo molesten a Cuitláhuac, y también una posición asumida con Yunes Linares, que lo respeta, etcétera, etcétera. Se beneficiaron de ellos, pero no quiere que se afilie ya a Morena, pero eso es una afiliación de hecho. Está el tema del crimen organizado en la entidad y de los diferentes grupos del crimen organizado en la entidad que han participado con mucha violencia en estas elecciones. Y está después la elección judicial, que a ver cómo queda, pero tanto en Veracruz, en Durango, como en la elección judicial, lo que vamos a tener que ver es cómo está la capacidad de movilización, la capacidad de influir de cada uno de los grupos internos dentro de todo este proceso. Esto que vamos a vivir, no nos engañemos, esto que vamos a vivir el próximo domingo es un preámbulo, sí, para algunas elecciones que hay en el 2026, pero sobre todo para el reacomodo de fuerzas en el oficialismo para el 2027. Mientras tanto, la Ciudad de México volvió a quedar colapsada por los bloqueos de integrantes de la coordinadora. Al mismo tiempo, un grupo del magisterio sostuvo un encuentro con autoridades federales sin llegar a un acuerdo. Les presentaron 5 propuestas, entre ellas el congelamiento de la edad de jubilación y alternativas para los esquemas de seguridad social, pero no quedaron conformes. A ver qué es lo que ocurre, porque esto también es claramente una provocación. Lo que pide la coordinadora, saben perfectamente bien que el Estado no lo puede conceder. El 100% de aumento y la cancelación de la ley de pensiones para trabajadores del Estado del 2007. No hay recursos para poder concederlo, ellos lo saben. No lo pidieron antes, no se lo pidieron a los anteriores presidentes, no se lo pidieron a López Obrador y lo piden ahora. Fueron más de 5 horas de diálogo entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y representantes del Gobierno Federal, encabezado por Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Sin dar detalles de los acuerdos, el sindicato magisterial decidió quedarse en su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Y es que no se llegó a ningún acuerdo en torno a la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Tampoco aceptó la oferta de los otros 4 puntos sobre la obtención de plazas e incremento salarial. Por su parte, el gobierno federal invitó a la CENTE a mantener el diálogo abierto y reiteró la invitación para trabajar conjuntamente en una consulta escuela por escuela para diseñar las nuevas reglas para el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros a fin de eliminar la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros. Pese al diálogo, este miércoles nuevamente la Ciudad de México fue tomada por los integrantes de la CENTE. Se desplazaron hacia 9 puntos. Sobre Paseo de la Reforma bloquearon ambos sentidos al cruce con Circuito Interior. Otro contingente cerró la circulación en la glorieta del Ahuehuete, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y la Fuente Bicentenario. Afectaron el cruce de Reforma e Insurgentes y Avenida Hidalgo. Adelante,
adelante, que la lucha es constante. Y de nuevo los usuarios de la línea 1 y 7 del Metrobús tuvieron que caminar largas distancias porque el servicio quedó suspendido. Bueno, a ver, lo cierto es que trabajan con total impunidad los de la coordinadora y sigue en Estados Unidos el tema de las visas. Es una política muy bien dirigida. Hoy Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, anunció que se le retirará la visa para ingresar a su país a funcionarios extranjeros y personas que dijo hayan sido cómplices de censurar a medios o comunicaciones estadounidenses en el mundo. Esto se ha interpretado como una sanción para todos aquellos países, funcionarios, personas donde los medios o las redes estadounidenses son bloqueadas o son censuradas. Ojo, en México se ha hablado mucho de Brasil, se ha hablado mucho de China, se ha hablado mucho de otros países. Ojo en México con la nueva ley de telecomunicaciones que entre muchos otros problemas se va a meter de lleno en este otro problema también que además es un capítulo del TEMEC. Nosotros ya nos vamos, ya el lunes estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo, está haciendo un reportaje fuera de México, ya se lo presentaremos en los próximos días, lo esperamos mañana, 11 de la noche y recuerde, en El Poder y en la Política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.